Siempre me tratas bien, ¿eh? Con Pedro hace muchos años que habíamos trabajado juntos en un centro asistencial, por lo tanto, la problemática vuestra no nos es extraña, ¿eh? Si miráis el temario de la jornada, veréis que sigue un poco esta idea del continuum asistencial, es decir, empezamos hablando de cuando llega el paciente al centro asistencial, la determinación de contingencia, si eso no es enfermedad profesional, luego empezamos con el tratamiento médico, luego pasamos al tratamiento quirúrgico y a los hospitales, después pasamos al tratamiento rehabilitador, y yo creo que dentro de este continuum asistencial, bueno, me ha tocado a mí hablaros de cuando el paciente llega al centro. ¿Qué hemos de hacer cuando el paciente llega al centro? Lo primero de todo, llegar a un diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico nos hemos de plantear la determinación de la contingencia. Y sabemos que en el hombro la determinación de contingencia es particularmente difícil. Yo diría que hay dos estructuras anatómicas en las que la determinación de contingencia nos es difícil de realizar, que sería, por una parte, el hombro y por otra parte, la columna. Pero hoy vamos a hablar del hombro. Primero de todo vamos a definir qué es el síndrome subacromial. Vamos a definirlo, no, ya lo definió Nid en 1972. Es un problema de irritación mecánica del manguito rotador, por una parte entre acromion y el ligamento coracoacromial, y por otra parte boxo subacromial, manguito rotador y cabeza humeral. Esta es la zona, la estrecha zona, por donde pasa el manguito rotador. Veis que aquí ya intuimos que puede haber una fuente de problemas mecánicos, sobre todo con los movimientos de la extremidad. Nid define tres fases en el síndrome subacromial. La fase 1, que es edema y hemorragia, pacientes jóvenes que hacen una actividad con los brazos elevados y se produce esta primera fase. Una segunda fase que sería fibrosis y tendinitis, en el que además aparece un edema de la bosa subacromial que aún nos reduce mucho más el espacio subacromial. Pacientes de 25-40 años, la evolución es más tórpida en esta fase. Y la fase 3 es cuando ya aparecen alteraciones óseas y la rotura del manguito rotador. Sería la fase final, digamos, del síndrome subacromial. La definición es esta presencia de un dolor localizado en la cara anterior del hombro, que a veces puede irradiar hacia la V deltoidea, puede llegar hasta el codo, que aumenta con la elevación del brazo y que puede acompañarse de crujidos o resaltes. Y estas son las causas. Fijaros que hay causas vasculares, causas degenerativas, causas mecánicas y causas traumáticas. Evidentemente, el síndrome subacromial habitualmente no es debido a una causa. Estas causas se imbrincan entre ellas y su etiología normalmente es polifactorial. Vamos a revisar un poco estas causas. De todas formas, yo quería llamar la atención sobre que las causas traumáticas son una de las causas, pero no es la causa fundamental del síndrome subacromial. En cuanto a las causas vasculares, esto es un típico tópico. Hay una zona crítica hipovascular a 1 centímetro aproximadamente en la inserción del supraespinoso, que es la zona que corresponde al fin de la irrigación que llega desde el troquíter y al fin de la irrigación que llega desde el músculo. Esa zona es una zona hipovascular, y además se habla también de la existencia de una hipovascularidad funcional, es decir, cuando elevamos el brazo aún se incrementa más la hipovascularidad en esta zona. Las causas degenerativas. Las lesiones del manguito rotador están directamente relacionadas con la edad. Es decir, yo creo que lo primero que hemos de hacer cuando entra un paciente con una lesión de manguito rotador es mirar la edad, porque posiblemente hay un factor degenerativo. Hay estudios que demuestran que un 61% de las autopsias presentan lesiones degenerativas del supraespinoso, sobre todo en pacientes de edades entre 50 y 60 años. Pero los 50 me fastidia un poco, Pero bueno, lo voy a subir a 60. Pensar también que un 4% de roturas parciales asintomáticas del supraespinoso aparecen entre los 19 y 39 años según resonancia magnética, pero que estas aumentan un 26% en pacientes, esto sí a partir de los 60 años. Estas rupturas parciales asintomáticas, fijaros la importancia de estas lesiones en cuanto a su número en afectación del tendón del supraespinoso. Y las causas mecánicas. Hay varias causas mecánicas. Una de ellas es la morfología del acromion. Vigliani describe tres tipos de acromion. El tipo 1 o plano, el tipo 2 o curvo y el tipo 3 o ganchudo. El más frecuente de todos es el tipo 1 o curvo. Y hay que tener en cuenta que un 70% de roturas de manguito en acromion tipo 3, es decir, el acromion ganchudo,
el acromion agresivo que va a golpear sobre la zona del tendón del supraespinoso, el manguito rotador. Este tiene una responsabilidad en la existencia de estas rupturas. Otra causa mecánica es la artrosis acromioclavicular. Pensad que cuando hay un proceso artrósico con una zona osteofitaria, esto va a reducir el espacio subacromial y va a favorecer también la agresión sobre la cofia rotadora. Más causas mecánicas, el os acromiale. El os acromiale es la falta de fusión del núcleo de osificación del acromio. Lo veis aquí, esta zona de aquí. Estos núcleos de osificación normalmente se fusionan a la segunda década de la vida, pero en un 2% de la población no llegan a fusionarse, y en un 50% son bilaterales. ¿Y qué ocurre? Que cuando elevamos el brazo, el deltoides empuja hacia abajo este núcleo de osificación y golpea directamente también sobre la cofia rotadora. La verdad es que yo he visto pocos, son muy poco frecuentes como causa de lesión del manguito rotador. Y finalmente, entre las causas mecánicas, un ligamento acromiocoriacoideo que sea más corto y de superficie y sección más ancha puede también provocar este fenómeno irritativo sobre la cofia rotadora. Bueno, hemos visto un montón de causas. Ahora vamos a ver las causas traumáticas. Causas traumáticas son fundamentalmente 3 o 4 tipos. Uno son los microtraumatismos, que son trabajos en los que los codos están en posición elevada, es decir, cuando el brazo está por encima del hombro, con un uso continuado del brazo en abducción y flexión. Otra causa traumática es la inestabilidad escapulohumeral, y hay que tener en cuenta que el síndrome subacromial en pacientes jóvenes, pacientes de menos de 30 años, bueno, de menos de 50, estos pacientes que tienen una inestabilidad escapulohumeral pueden presentar un síndrome subacromial. Y cuidado con estos pacientes, porque si diagnosticamos un síndrome subacromial y se nos ocurre intervenirlo, vamos a incrementar en mucho más esta inestabilidad. Por lo tanto, pensar siempre esto, paciente joven, paciente menor de 30 años, investigar siempre cuando tiene un síndrome subacromial la estabilidad y descartar la existencia de una inestabilidad. Aquí veis un paciente hiperlaxo, ¿veis? Y un sulcus test aquí, también de una inestabilidad. Causas puramente traumáticas violentas. Es el traumatismo violento por caída al suelo apoyando la mano o el codo, en la cual se transmite directamente este impacto a través de la cabeza del húmero sobre el manguito rotador, pellizcándolo con el acromion. O también la precipitación permaneciendo asido por la mano con una abducción forzada del hombro. Estas son causas traumáticas. Y fijaros, si pensáis un poco en todos aquellos síndromes subacromiales que habéis visto en vuestra profesión, son poco frecuentes, no son las que más vemos. Otra causa traumática es la luxación escapulohumeral, especialmente en pacientes mayores de 40 años. En estos pacientes es frecuente que haya una ruptura del manguito rotador, que además acostumbra a pasar desapercibida o se confunde con una lesión del nervio circunflejo. Ahora bien, dentro de las causas traumáticas no hay por mal gesto, que además esto lo vemos muchas veces en la historia y yo no entiendo qué quiere decir un mal gesto. Un mal gesto puede ir desde una entorsis con una ruptura de un ligamento hasta gestos habituales de la vida diaria, cuando te lo manifiesta el paciente. Por lo tanto, lo que es importante es que en la historia clínica reflejemos qué es ese mal gesto. A mí, cuando hablamos de mal gesto, lo que me viene a la cabeza es el gesto que hizo Bárcenas, ¿no? más que otras cosas, ¿no? Tampoco aparece al girarse para coger algo en el coche, ¿no? Esto lo hemos visto también. Me giré para coger algo del asiento posterior, ruptura masiva del manguito rotador. Evidentemente no es el mecanismo lesional. O al coger una pieza, o al hacer tantos de estos mecanismos causales que ya vemos que no están relacionados con la lesión que presenta el paciente. La determinación de contingencia es un acto médico. Esto nos lo hemos de meter en la cabeza, no es un acto administrativo, es un acto médico. Y como cualquier acto médico, va a basarse en nuestras herramientas, anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, y a partir de aquí es cuando vamos a poder hacer la determinación de contingencia. La anamnesis, pues como siempre, buscar antecedentes de mialgias, interrogar sobre el dolor, es un dolor de inicio brusco, es un dolor subagudo, de inicio incierto, progresivo, mejora durante las vacaciones o el fin de semana.
Hay que interrogar también sobre las actividades deportivas o las prácticas deportivas del paciente. Juega a tenis, este señor muchas veces nos viene a la consulta y nos dice, no, será el trabajo porque yo no hago más que trabajar, doctor, ¿no? Sin embargo, pues el aspecto físico nos orienta a que existe también una actividad deportiva importante. Puesto de trabajo, hay que preguntarlo también. Somos médicos, pero somos médicos de mutuas. Es decir, hemos de insistir también en el tema del puesto de trabajo. Trabajos que se realicen con codos en posición elevada, asociándose a acciones de levantar y alcanzar, uso continuo del brazo en abducción y flexión, serían esta etiología que hemos hablado de microtraumatismos repetidos. Y el mecanismo lesional. ¿Cómo ha sido este mecanismo lesional? ¿Ha sido un traumatismo por caída al suelo, apoyando la mano? ¿Ha sido una precipitación permaneciendo asido por la mano? ¿No hay antecedente traumático? Que esto a veces también nos viene y dicen, no he tenido ningún golpe ni nada, pero yo creo que es del trabajo, ¿no? Entonces hay que investigar también este mecanismo lesional. El mal gesto que hablábamos o la realización de trabajos repetitivos, ¿no? En la exploración física, que es el siguiente paso, primero la anamnesis, después la exploración física, maniobras positivas para el síndrome subacromial. Yo creo que os han adjuntado el CD que en su momento hizo el doctor Enríquez junto con Pedro de la Mora y Ferran Cabañó, en el que se explicaba de una forma muy didáctica y completa la exploración física del síndrome subacromial, por lo cual yo no voy a entrar porque difícilmente voy a superar esos conocimientos. Pero lo que sí hay que hacer es descartar otras patologías que pueden remedar a la sintomatología de un síndrome subacromial. Un tos, un síndrome de salida torácica, radiopatías cervicales, neuropatías del supraescapular, Parkinson-Turner, hombros congelados. Insisto, pacientes jóvenes, descartar inestabilidad, que este es lo que provoca el síndrome subacromial. La exploración radiológica, si existen lesiones preexistentes o anomalías anatómicas que puedan provocar el síndrome subacromial, pues esto puede ayudarnos a descartar un origen laboral. Las exploraciones complementarias, ecografía y resonancia, nos permiten identificar trastornos degenerativos tendinosos, rupturas de la cófia, patología degenerativa osteoarticular. Y un poco para resumir, la idea sería, vamos a poner etiquetas, ¿no? El síndrome subacromial como accidente laboral es por un dolor de inicio brusco, con un traumatismo claro, y en la radiología puede salir lo que quiera, pero evidentemente si ha habido un traumatismo es un accidente laboral, por lo tanto hemos de tratarlo. Otra cosa es que cuando acabemos el tratamiento de esa contusión de hombro o de esa exacerbación de esa tendinopatía, nuestra obligación es tratar esta fase, hacer el alta laboral y aconsejar un control por parte del Servicio Público de Salud de aquellas patologías preexistentes del paciente. Pero si hay un traumatismo es un accidente. Enfermedad común es aquel paciente con un dolor subagudo, de inicio incierto, no descanso bien por las noches, me despierto, doctor, porque me duele el hombro, a días está mejor, a días está peor, no hay un antecedente traumático previo, el paciente dice, yo creo que es del trabajo, me parece que hice un mal gesto. Si no encontramos que el trabajo del paciente esté en el listado de enfermedades profesionales y no vemos que este mal gesto tenga ningún tipo de repercusión sobre el síndrome subacromial, hemos de remitir al paciente al Servicio Público de Salud. Y enfermedad profesional, que hablará Dulce Puget, pues un dolor subagudo también de inicio incierto, que mejora con el reposo laboral y que se acompaña de trabajos repetitivos. Bien, evidentemente este señor tiene riesgo de sufrir un síndrome subacromial, pero creo que es el riesgo inferior de los que tiene. Muchas gracias.